Buenos días, en la mañana de hoy vamos a estar viendo la Tierra, planeta vivo, componentes que sirven para el milagro de la vida en nuestro planeta. ¿Oyeron? Y esos componentes se llaman componentes abióticos. Voy a compartirles una diapositiva que la señora Marta les hizo con mucho cariño para la explicación de la clase de hoy. Estas diapositivas van a estar en el aula virtual de Control Academy como lecturas complementarias, ¿oyeron? Para que las puedan estudiar. Bueno, la Tierra, un planeta vivo, componentes. La Tierra, para tener vida, para tener el surgimiento de ese milagro de la vida, necesita de tres componentes: el componente abiótico, el componente biótico y el humano. Hoy vamos a estar hablando específicamente del componente abiótico. Dice que el planeta Tierra está integrado por tres componentes que al estar en continua interacción producen cambios en la superficie. ¿Cuáles son esos tres componentes? Los que acabé de mencionar. A ver, ¿quién me prestó atención y abre su micrófono? Yo te presté atención. Bueno, Viola. Había uno que era humano. Ajá. Había otro que era... había uno más largo que el otro. Ajá. ¿Y el más largo se llama como Mateo? Abióticos y bióticos. Abióticos y bióticos. Muy bien, Mateo. Abióticos y bióticos son como casi como la misma palabra. Bueno, excelente. Hoy vamos a estar viendo los componentes que le permiten a la Tierra tener vida, este milagro maravilloso de tener la vida. Entonces hoy vamos a hablar del componente abiótico. Abiótico. Son todos los elementos que hay en el planeta que no tienen vida. Fíjense, ellos no tienen vida, pero producen vida. Sirven para que la vida en la Tierra se dé, pero que son esenciales para que ésta exista, como el agua, el aire, el suelo y la energía vital, la energía solar, perdón. Entonces, ¿cuáles son esos componentes abióticos que permiten la vida? Osvaldo, ¿cuáles son? Mira, aquí ¿cuáles son? Mira, te lo estoy señalando, mira la pantalla. ¿Cuáles son como el agua? Ajá. El aire. El aire. El suelo, ajá, la energía y la energía solar. Bueno, que no se nos olviden, estos cuatro elementos nos sirven para tener el milagro de la vida en nuestro planeta y son componentes abióticos: el agua, el aire, el suelo y la energía solar. Ahora, el componente abiótico se divide en dos clases: en elementos estables y en elementos semiestables. En los elementos estables está el suelo y está el subsuelo. ¿Vieron? El suelo y el subsuelo. El suelo es la capa más superficial de la Tierra en la cual los seres humanos desarrollan la mayoría de sus actividades. En el suelo se construyen ciudades y se desarrollan la mayor parte de las actividades económicas necesarias para el desarrollo de las sociedades. En el suelo nacen, crecen, se reproducen y mueren organismos vivos como plantas y animales. Fíjense que aquí está el suelo, que es donde se cultivan los alimentos y por donde nosotros nos desplazamos, vivimos, construimos, etcétera, etcétera. El subsuelo es la capa localizada por debajo del suelo, de la cual se explotan gran parte de los minerales. Observen la gráfica de la fotografía, que están todas estas retroexcavadoras y están los camiones donde recogen las tierras. Aquí están cavando porque están creando la base para construir una edificación, para construir ya sea una casa o un centro comercial o un edificio. Entonces fíjense que todas estas capas que están por la superficie, en la superficie se llama suelo,
pero por debajo de esa superficie se llama subsuelo, que necesitamos excavar para poder sembrar las semillas, para que germinen y para que puedan hacer también con las construcciones. Nosotros los seres humanos podamos construir todos los edificios. Mateo, ¿tienes alguna inquietud o aporte? Estabas levantando la mano. Que en el subsuelo hay un riesgo de que lleguen a un punto inestable y ocurra un derribo. Ajá. Sí, por eso Pero- estas excavaciones las hacen las personas profesionales como los ingenieros, como también los Y por eso no arquitectos. eso no miran, Ajá. porque eso es peligroso. Sí, espérate un momentico que no me deja subir aquí. Listo. Bueno, entonces, hasta el momento el componente abiótico está conformado por dos elementos, elementos estables y elementos semiestables. ¿Cuáles son los elementos estables, Viola? Los elementos estables son el suelo y el semisuelo. Y el subsuelo. El subsuelo. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos estables del componente abiótico? El suelo y el subsuelo. Ajá. Y en el suelo, ¿qué se produce? ¿Qué pasa en el suelo? ¿Qué pasa con las plantas y los animales? Se forma un ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Cuál es el ciclo de vida? Que no me acuerdo, profe. ¿Qué pasa con nosotros? Yo sé, profe, yo sé. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Excelente. Entonces, Luchi, ¿cuál es el ciclo de vida de los seres vivos, tanto animales, plantas y los Yo humanos? solo sé que las plantas nacen, crecen, mueren y se reproducen como organismos. Primero se reproducen y después mueren, ¿cierto? Nacen, crecen, se desarrollan. Como esta, pero no sé porque se le está secando media hojita. Oigan, Luchi, presta atención, Luchi. Todos los seres vivos cumplimos ese ciclo vital. ¿Oíste, mamita? Como mi mamá que dice que se está volviendo vieja. Nacemos, crecemos, nos reproducimos Y morimos. Perfecto. Nos volvemos fantasmas. Bueno. Seguimos. Eso no da risa porque a veces puede ponerse triste una persona. Viola, sin comentarios que no son de la clase. Bueno, seguimos. El componente abiótico, como dijimos al inicio, se clasifica en elementos estables y en elementos semiestables. Los elementos semiestables son agua, aire y clima. El agua, este recurso se puede hallar en ríos, lagos, depósitos subterráneos, glaciales y mares. Es indispensable para garantizar la supervivencia de las plantas, animales y humanos. Su contaminación y desperdicio ponen en peligro la vida de la mayoría de las especies del planeta. O sea que si contaminamos el agua, ¿qué pasa, José Francisco? Pues todas los animales y especies ahorita ¿Qué pasa? Si contaminas un río, una fuente, algo que sea de agua, los pececitos o los calamaritos que están ahí se infectan del virus que echaron en el agua. Ajá, Y se mueren. O también pueden ser los animales que ven esa agua,
como un, Sí, como no sé, un pez, un animal como salvaje, como un lobo, alguien lo algo que, como está como por infectado. ejemplo, un lobo que va a tomar agua y si el agua está tirada de botellas sucias y hay gente que no cuida el agua y tira puras botellas sucias y viene como una persona a tomarse el aire fresquito del agua y eso, se toma eso y se infecta porque el río está infectado. Por eso es que siempre hay que limpiar las cosas. Sí, pero la palabra es contaminación. Entonces, Contaminación. está contaminado. ¿Ya? Me acuerdo cuando tú dijiste que contaminación auditiva. Ajá, muy bien. Eso lo dimos el año pasado, ¿verdad? Todo lo que nos afecta. Bueno, en el aire. Profe, cuando dices contaminación auditiva, pensé que era cuando no me limpiaba las orejas se contaminaba. Dice que son los sonidos fuertes, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Ah, ok. Por eso, como tú hablas tan fuerte, es una contaminación auditiva. O Bueno, sea, siempre me cabreo porque, no me sale bien las Con cosas. aire que tengo más preguntas. bueno. Ahora, Ahorita te voy a explicar. aire es el conjunto de gases que conforman la atmósfera. Entre ellos están el oxígeno, el nitrógeno y cantidades menores de gas carbónico, el neón, el ozono y el vapor de agua. El aire es indispensable para respirar y a través de él se manifiestan los diferentes elementos del clima. ¿Qué pasa si el aire está muy denso, o sea, está muy contaminado? Osvaldo, ¿qué pasa si el aire está muy contaminado? Es que me estoy moviendo, es que no puedo dejar de moverme. Ajá. Papi, pero contéstame, ¿qué pasa si el aire está contaminado? Tiene mucha contaminación ambiental. Cuando el aire está contaminado, Ajá. podríamos sentirnos mal, Ajá, ¿por qué? porque sería aire sucio o algo así. Ya, ¿y nos podemos qué? ¿Qué nos pasa a nosotros? Morir porque nos quedamos sin respiración. Perfecto, el aire nos ayuda a respirar, ¿verdad? Sin aire no podríamos vivir. Ahora, fíjense que no solamente está en el aire el oxígeno, hay otros elementos gaseosos que están en el aire. Está el gas carbónico, que es el más peligroso, está el nitrógeno y está el ozono y el vapor de agua. Todo el agua que está en los mares, que está en los lagos, en los ríos, en los riachuelos, en los depósitos, ¿qué pasa? Se va evaporando y ese vapor también nosotros lo respiramos, lo tenemos contenido en el aire. Y el aire, cuando está muy, sirve para que haya cambios en el clima. Ustedes ven que de pronto nosotros ahora mismo estamos con un sol bien bonito, bien aireado y de pronto se va oscureciendo y comienzan las lluvias, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque el aire, el viento que empuja las nubes, las hace condensar y las hace que se choquen y al chocarse las nubes comienza a producirse la lluvia. A ver, Luchi, que está levantando la mano. ¿Qué era? Prof, unas veces yo solo sé que mi mamá, no sé, yo solo me doy cuenta. Ustedes unas veces han tomado gaseosa. Cuando hay gaseosa, cuando la hacen y eso, y ella viene, y cuando la abren sale como un vapor, algo ahí, que pienso que es como un vapor de nube o algo. Un gas, un gas. Que lo traga, o sea, a mí no me gusta tragarme el vapor de esa gaseosa porque comienzo a ahogarme y ahogarme. Espero a que se baje el vapor, o sea, que se caliente toda la gaseosa. Así que así me la tomo. Y una vez Yo también me la bebo fría. Yo no tomo gaseosa. no solo sé que las nubes lloran porque unas veces se enferman de la contaminación esa. La contaminación.
Después Bueno. no podemos respirar y respiramos feíto. Bueno, seguimos. Clima. Tiene una fuerte influencia sobre el aire y el agua. Y estos a su vez sobre la vegetación, la fauna y el ser humano. Cuando hay muchos cambios climáticos, ¿se acuerdan el año pasado cuando teníamos en la cartelera del clima que colocábamos qué días tenía sol, qué días tenía lluvia, qué días estaba nublado? ¿Se acuerdan? En el salón de clase que los íbamos ubicando. Recuerdo, ya me la recordaste. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces fíjense que el viento colabora a todos estos cambios climáticos. El viento sopla alejando las nubes o acercando las nubes que producen las precipitaciones. ¿Qué son las precipitaciones? La lluvia. Entonces aumenta la temperatura en el aire y el aire baja caliente o seca o seco o desciende. Y entonces hay temporadas largas de sequías y hay temporadas largas también de lluvia. Entonces en algunas partes hay mucha lluvia. ¿Y qué pasa cuando llueve demasiado? Se inunda. Hay inundaciones, ¿por qué? Porque los ríos y las lagunas crecen y se desbordan y comienzan a cubrir otras partes de la tierra y producen las inundaciones. Ahora, el caso Inundación, como un tsunami. ese es en el mar, no en los ríos. El tsunami se da en los mares, en los océanos. Enorme. Sí. Totalmente no respiraríamos porque si viene un tsunami desde todo un planeta entero, hoy nos ahogamos de tanta agua. Profe, Toda la ciudad entera. yo cogería un paraguas y me imitaría esto. Bueno, pero Osvaldo, en serio, no es mentira. ¿Viste un tsunami? es andrajoso para que te dé la tarjeta. Para ver qué es lo que sucede. Bueno, ahora continuamos. Ahora, lo contrario, ¿qué pasa cuando no llueve? Se producen las sequías, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No me sabías que mi apellido tiene La pregunta, ¿qué pasa con el Se suelo? secan los ríos, profe. Espérate. ¿Y qué pasa con el suelo si no hay agua suficiente? No hay plantas. Ajá. ¿Y qué pasa con los animales? Los animales se mueren porque los que comen plantas mueren porque no hay plantas. Y los que comen carne mueren porque no hay los animales que comen vegetales y no los pueden cazar. ¿Y qué Es todo un ecosistema. Si alguien se muere, el otro no puede sobrevivir. Claro, muy bien. ¿Se acuerdan que el año pasado en Naturales vimos el ambiente de los ecosistemas abióticos y bióticos? Bueno, esto es complemento, pero desde la parte social, desde la parte de sociales, ¿ya? Estamos haciendo un recorderis de lo que ya vimos el año pasado y estamos profundizando más. Ahora, es muy bien, Viola. Los animales necesitan del agua para poder vivir. La tierra necesita del agua para poder generar vida, ¿cierto? Por eso es importante estos componentes abióticos. Entonces, ¿quién me recuerda los componentes abióticos estables? ¿Cuáles son los estables? A ver, los estables. Los estables son el suelo y el subsuelo. El suelo, el aire y El suelo y el subsuelo. El suelo. el suelo y el subsuelo. Yo lo dije. Osvaldo, los elementos estables del componente abiótico son ¿cuáles? Son dos. Dímelos. ¿Qué dice usted? Los elementos estables del componente abiótico son dos. ¿Cuáles son? Fueron los primeritos que vimos. ¿Cuáles son? El suelo. El suelo, el agua. Y el subsuelo. Esos son los elementos estables. Los elementos. El suelo también es sólido. Por eso, el suelo y el subsuelo son los elementos estables.
Y los elementos semiestables son el agua, el aire y el clima. Que no se te olviden. A ver, José Francisco, dime los elementos estables del componente abiótico. El componente abiótico, Ajá, los elementos estables, ¿cuáles son? Son dos. el agua, No, la lluvia, no. El suelo. El suelo y el subsuelo. El suelo y el subsuelo son los elementos estables. ¿Y los elementos semiestables cuáles son? Son tres. ¿Cuáles son? agua, El agua. clima, Ajá. aire, El aire. aire. Los estables son el suelo y el subsuelo. Y los semiestables son el agua, el aire y el clima. Bueno, vamos a ver si...